Hace poco leí un libro que se llama Un rabino habla con Jesús, de Jacob Neusner. Él en ese libro, con total respeto y con una apertura total al diálogo interreligioso, se pregunta, ¿qué hubiese pasado si él hubiese estado en el siglo primero, allí abajo, escuchando en el sermón del monte de Jesús y dialogando con él, si lo hubiese terminado siguiendo o no? Y él responde que no lo hubiese seguido. En sus propias palabras, él nos dice, si hubiera estado allí ese día, no me hubiera unido a sus discípulos, ni seguido los pasos del Maestro. Habría dado media vuelta y me habría vuelto con mi familia, a mi pueblo, para seguir mi vida como parte y dentro del Israel eterno. Y él para esto, en su libro, da un montón de razones súper interesantes para abordar y ir leyendo sobre por qué no lo hubiese seguido. Pero una de las cosas centrales que para mí son tan importantes que él dice en su libro es, y citando sus palabras, lo que Jesús me exige, solo Dios me lo puede pedir. Y es tal cual, me parece excelente esta afirmación, porque esta es la pregunta, este es el centro y fondo de toda pregunta que cada ser humano debería hacerse. ¿Quién es Jesús? ¿Es realmente Dios? ¿Es el Mesías? Hay un momento en la vida de Jesús en que él llega al templo de Jerusalén y se enoja, el celo, se indigna a ver que la casa de su padre, el templo de Jerusalén, el lugar de oración y de culto, se había convertido en una casa de comercio. Entonces, en esa indignación, empieza, en su enojo, empieza a gritar y a decir que desarmen todas las casas de cambio, los lugares de venta de corderos, de palomas, animales para los sacrificios, monedas para el cambio, un montón de cosas que estaban pasando alrededor del templo y él quiere desarmar todo eso. Entonces las autoridades judías en ese momento les llama la atención y les dice, ¿y con qué signo no tienes autoridad para hacer lo que estás haciendo? O sea, ¿qué signo das para poder obrar así? Sentirte no con esta autoridad de estar en el templo desarmando todo esto que ves que no te gusta. Y Jesús les responde, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y a simple vista uno se queda y dice, ¿qué es lo que está respondiendo? ¿Está evadiendo esta pregunta que le están haciendo? ¿Y está haciendo aún más provocador? Porque el lugar del templo era lo más sagrado que tenían los judíos desde años, miles de años, y lo que había costado en reconstruirlo, y había sido enorme el trabajo, y era el lugar más importante y más sagrado que tenían. Entonces, que él diga esta afirmación, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, era totalmente provocativo. Pero ¿qué querían decir en realidad estas palabras? A Jesús le habían preguntado, ¿qué signo nos das para orar así? Y él responde con esta afirmación, porque él en realidad se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, la muerte y resurrección a los 3 días. Ese es el signo más potente que revela su divinidad. Y estos son los acontecimientos que nos ayudan para interpretar todo desde el final hasta el principio. Son la lente, el prisma desde el cual podemos interpretar todo lo dicho y hecho por Jesús en el Sermón de la Montaña y en todas las obras y dichos que hizo a lo largo de toda su vida pública. El rabino que habla con Jesús lo dijo muy acertadamente. Esto que Jesús me exige, solo me lo puede pedir Dios. Y es tal cual. Por eso la autoridad, el signo de Jesús, de su divinidad, es la muerte y resurrección. Entonces, mi pregunta hacia este rabino es, ¿qué hubiese hecho? ¿Cómo hubiese visto este sermón de la montaña si él hubiese estado presente no solo ahí, sino después junto a los discípulos cuando Jesús resucita, cuando Jesús aparece y cena con los discípulos y charla con ellos? ¿Cómo hubiese visto él? ¿Cómo hubiese interpretado todos los acontecimientos vividos anteriormente? Porque si creemos que Jesús es Dios, todo lo que Él nos pide, todo lo que Él nos pudo decir en el Sermón del Monte y mucho después, todo tiene sentido, tiene la autoridad divina para poder decirlo. En mi caso, yo no estuve presente en el momento de la resurrección, pero sí tuve un regalo del cielo realmente, de poder sentir, no sé con qué sentidos de la vida normal no, sino con otros sentidos fuera de este mundo, pero tuve este don de poder sentir durante una misa que Jesús está presente, que Dios está presente en presencia real en la Eucaristía.
No tengo dudas, tengo certeza de que esto es así. Ya en otro video lo conté y ya voy a contar un poquito más en otros videos más cortitos, sino en una de las entrevistas completas que está de cómo fue mi camino de fe, ahí lo cuento bien. Pero es que por esta revelación que tuve, es que pude ver que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, es el Cordero esperado. Todos los sacrificios del Cordero Pascual que se hicieron a lo largo de toda la vida eran signos de lo que Jesús iba a venir a llevar a su plenitud. Entonces, desde esta mirada, ya pude interpretar el sermón de la montaña y todos los acontecimientos y de todas las cosas que Jesús dijo e hizo con una pregunta diferente. Ya no pensar, ¿es esto verdad? Sino, ¿en qué sentido es esto verdad? Y poder pensar los planteos del rabino en este libro, ya no en qué sentido lo que Jesús dice no va de la mano con la Torá, sino poder pensar cómo debo interpretar las cosas que Jesús dijo y hizo, y poder ver en qué sentido Jesús no vino a abolir ni la ley ni los profetas, sino a darle cumplimiento. Acá en este libro el rabino dice, lo que Jesús me pide solo me lo puede exigir Dios. ¿Y en esto en qué nos identificamos tanto? En que todos estamos tratando de entender, tratando de discernir cuál es la voluntad para nuestra vida, cuál es su voluntad para el mundo. Es la intención de todos llevar a cabo el mandamiento más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y lo más lindo de este diálogo es que en esta búsqueda de la verdad, ambos estamos rezando al mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así tan hermosamente lo dice el rabino en su libro, con estas palabras textuales. Dice, sí, debatimos y discutimos, pero oramos al mismo Dios. Y esta es, en definitiva, la razón por la que debatiremos y discutiremos, pero serviremos a Dios amándonos unos a otros como Dios nos ama. Y es ahí, en esas palabras, donde se encuentra el sentido verdadero entre el diálogo entre judíos y cristianos, no en la fusión de las diferencias, sino en la fidelidad al Dios único, como su signo más grande.